Sé que tu papá fue músico, pero Sí. ¿en qué momento tú, David, descubres que te puedes comunicar a través de las canciones? ¿Cómo fue pues ese nacimiento en ti, güey? Quise ser músico cuando verbalicé. Yo quiero ser músico, tenía como 11 años o 10 años. Eh, Fue viendo el concierto, el concierto de Queen, ay, ¿cómo se llama? El famosísimo del estadio. ¿El Live Aid? Ajá, ¿O el creo de que es ese, Wembley? ¿no? Uno de esos, ¿no? Creo que es el de Wembley, creo que era. Ujú. Creo que era el de Wembley. En donde se pone la capa al final y la Mm, corona él. ujú. Es uno de esos dos. Y Sí. lo estaban transmitiendo en la tele y en mi casa escuchábamos mucho, mucho a Queen, porque mi papá pues era de las bandas que más escuchaba. Entonces, yo admiraba mucho, mucho a Freddie Mercury, o sea, escuchaba mucho Queen. Y cuando vi ese concierto, ya tenía yo como 10 años, lo estaban pasando en la tele, y tengo muy presente que volteé a ver a la cama a mis papás y les dije, oigan, yo voy a ser músico, ¿eh? Les dije así, con 10 años. Y a los 2 años, pues ya empecé, o sea, 2 años después de eso, tipo 12 años, empecé a agarrar la guitarra, empecé a tocar. Y mi conexión con con las canciones, con la de escribir canciones, fue que yo quería ser músico sin saber cómo. Y empecé a tocar la guitarra y formé una banda en la secundaria. Tocábamos covers de Caifanes, de Maná, de lo que estábamos escuchando en ese momento. Después Green Day, Nirvana, otras Ah, bueno. cosas, pero tocábamos covers para aprender, ¿no? Era nuestra manera de tocar, pues tu covers para aprender. Y luego empezamos a tener la necesidad de tener música original, porque nos empezaron a invitar a festivales allá y tuvimos un par de tocadas en una cafetería en el centro y así. Entonces ahí dije, pues hay que hacer canciones. Y de manera muy natural empecé a hacer canciones y algunas letras ahí con mis amigos. Y no sé, hicimos tres, cuatro canciones, yo creo, y las empezábamos a tocar. Es muy loco como uno recuerda que eso como si fuera un periodo muy grande, y te estoy hablando de un periodo de 2 años, ¿no? Sí, sí, No, sí, pero es en donde más creces, güey, sí, curiosamente. sí, sí, sí. Y entonces así empezó. Pero después, como que yo estaba muy orientado a ser guitarrista de guitarra eléctrica. Yo quería ser un guitarrista rockero. Esa era mi onda, ¿no? Y empecé a tocar cosas de progre. Teníamos como ídolos a Dream Theater, a Rush, sobre todo a ellos, esos proyectos. Entonces empezamos a hacer rolas así como progres y me hice más guitarrista, como que dejé de lado el canto unos años, pero luego escuché un tema de Silvio Rodríguez Puta, cuando güey. tenía como 16 años 15, cuando tenía 15 años, escuché, un amigo me puso un disco de Silvio Rodríguez, así pura guitarra y voz, y era, se me estalló la cabeza. Y entonces dije, aquí está todo lo que yo quiero. No sabía que se podía también intentar escribir palabras en las canciones así, con ese carácter, porque nunca había escuchado eso. Y como yo ya estaba interesado, gracias a un profesor que sí, ya tenía 15 en primero de prepa, por un profesor me interesé en la poesía y empezamos a intentar escribir poemas, pero no lo había vinculado a la música hasta que escuché a Silvio. Y ahí dije, pues esto es lo que yo quiero. Entonces pasé del progre y de todo el rock y eso, me entré en una etapa, bueno, convivió un poco en paralelo esas dos etapas de medio trovador, pero al mismo tiempo shredder. Y luego dejé la guitarra eléctrica cuando me vine acá a estudiar guitarra, me di cuenta que no era lo que quería hacer canciones. Estoy hablando del 2001, 2002. Y ahí, así, empecé a hacer canciones y me di cuenta que definitivamente eso es lo que yo quería hacer. Güey, es que el contraste Dream Theater con Silvio es. O sea, estás hablando del yin y el yang, güey. Son dos Sí, sí, cosas. sí, Uno es más atlético y otro es profundísimo, güey. claro. Ahora, hay un rasgo que los une de alguna manera muy rara, que es que no es tan común ver a un trovador tan hábil en la guitarra como Silvio Es que Rodríguez. sí, güey. ¿Qué pedo Silvio, güey? O sea, Neta, sí. su O sea. manera de tocar la guitarra, la complejidad que a veces tiene, sorprende. Ujú. Y digo, bueno, lo digo porque Dream Theater, pues eso es el virtuosismo de los instrumentos. Y también por cierta psicodelia que yo creo que rodea o que habita en Silvio. En tipo canciones Sueño con serpientes y esto. Hay algo psicodélico en su approach con la poesía, medio esta cosa de Vallejo, de poesía de verdad más Ujú. críptica que sus palabras. Y yo he vivido mucho de eso, porque la escuela de la que venía yo de trovadores mexas venían de la silviada y se atrevían a usar palabras rebuscadas,
y como esta cosa que no necesariamente estás diciendo de manera frontal lo que quieres decir, sino que lo escondes un poco. Y creo que Silvio es fundamental para mí, pues, o sea, como artista es clave por completo, ¿no?